Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está siendo más relevante cada día y qué bueno porque es uno de los derechos de los trabajadores que durante mucho tiempo pues ha sido minimizado por las empresas y que en este 2026 como que ha dado mucho de qué hablar porque con esto de las redes sociales pues se ha exponenciado mucho que hay personas que no están de acuerdo con lo que hacen algunas empresas o con este derecho que es la PTU o el reparto de utilidades de las empresas que deben realizar cada año. Así es, Aslan, como bien dices, la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pues primeramente es un derecho constitucional. Posteriormente está establecido en la Ley Federal del Trabajo y pues también, ¿verdad? De piquito está la ley del impuesto de la renta en cuanto al pago del impuesto que pudiera ocasionar este pago de utilidades. Sí, esencialmente se trata de que si una empresa tuvo ganancias y tú trabajas en ella, pues la empresa tiene la obligación de entregarte una parte de ese dinero que generó, es decir, las O utilidades. sea, es correcto. Pero ¿quiénes son a quiénes vamos a considerar o quiénes consideran las leyes laborales, en este caso la Ley Federal del Trabajo, como personas obligadas para pagar este impuesto? ¿Verdad? Para empezar, son todas las personas morales, o sea, las empresas con una denominación social, SA, SCRBD, SRL, y las personas físicas con actividad empresarial son las personas que están obligadas a pagar el pago de esta repartición de utilidades. Y esto, ¿cómo lo pueden ellos determinar? Pues en base a cuando termina el ejercicio fiscal, pues si tuvieron utilidad fiscal, ¿no? Que es la base que. Sí, el momento de la declaración de la persona moral que es en marzo de cada año. Ok. Pero no todas las empresas ni todas tienen esta obligación, ¿verdad? Hay algunas excepciones para que una empresa pudiera no, aunque haya tenido utilidad, no pagarla, ¿no? Por ejemplo, las personas morales que están recién creadas, o las personas morales que no tienen finalidad de lucro, ¿no? Como podrían ser por las asistencias privadas, como podría ser a lo mejor una asociación civil donataria autorizada, pues algunas las instituciones públicas descentralizadas, ¿verdad? Aunque son una persona, un ente moral, pues no tienen la obligación de hacer este reparto de Y utilidades. las empresas con ingresos anuales declarados de ISR no superiores a 300,000 pesos. Es correcto. O sea, si no superé ese importe, tampoco tengo la obligación de pagarle a los trabajadores participación de utilidades. Bueno, ¿y quiénes tienen derecho a recibir el PTU? Pues son los trabajadores de planta, los trabajadores eventuales que hayan laborado al menos 60 días, es decir, más de 60 días en un año, trabajadores en incapacidad por maternidad y trabajadores en incapacidad por riesgo de trabajo. Hay que hacer la connotación de que si, por ejemplo, tú empiezas a trabajar en una empresa y no concluiste, o sea, te saliste por alguna u otra razón, al año siguiente tú, aunque hayas dejado de trabajar ahí o ya no te encuentres en esa empresa, tienes derecho aún así al reparto de utilidades siempre y cuando hayas laborado al menos 60 días en ese ejercicio. Así es un dato muy importante que las personas tienen en cuenta, inclusive las empresas y las personas físicas con actividad empresarial están obligadas en un momento dado a publicar en los medios masivos de comunicación, generalmente los medios impresos, como son un diario, como Las revistas. revistas, inclusive hasta edictos me parece, de publicar, soy la empresa fulanita de tal, las personas que trabajaron entre tal fecha y tal fecha, favor de pasar a recoger su participación de utilidades o comunicarse a este número para saber si tienen derecho a la participación de utilidades, y obviamente la gente se contacta a esos números y ahí les dirán, no, si tienes derecho, si te toca, y te dan el día y la hora en la que tú puedes ir a recoger esta participación, ¿no? Esa es una obligación que tienen estas empresas, ¿no? Ahora,
¿Quiénes son los que no tienen derecho a recibir esta participación de utilidades? Las jerarquías en los ámbitos laborales de mayor estatus, como pueden ser directores, administradores, gerencias generales, socios y accionistas, por consiguiente, ellos no recibirían para nada esta. Y también hay el tema de las trabajadoras domésticas, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy una persona física, actividad empresarial, que pues tengo una trabajadora doméstica a mi servicio, que le estoy pagando su IMSS de trabajadoras domésticas, porque también hay ese rubro. Entonces, ella no me puede a mí reclamar PTU, aunque esté en mis servicios, porque es una modalidad diferente, es un tipo de trabajador diferente, porque es un trabajador de entrada por salida o es un trabajador que tiene que realizar ciertas actividades nada más y en base a esas actividades yo le estoy pagando una retribución. Esos son los que no tienen derecho a recibir participación de utilidades. ¿Y cuánto se reparten? Lo que se va a repartir es el 10% de la renta gravable o utilidad fiscal determinada conforme a la ley del ISR. Aquí estamos hablando de que no se trata del 10% de todos los ingresos. Si la empresa, por ejemplo, tuvo 100 millones de ingresos, no se va a repartir el 10% de eso, es decir, no van a repartir 10 millones de pesos, sino sobre la renta gravable o utilidad. Entonces, si es que en su declaración tuvo ingresos de empresa de 100 millones, pero tuvo deducciones de 90 millones, su utilidad serían los 10 millones. Y de esos 10 millones va a repartir el 10%, que sería 1 millón de pesos. Pues aquí esto que menciona el licenciado Adelán es muy, muy importante, porque lo que es la información fiscal y financiera de la empresa, pues obviamente no lo conocen todos los trabajadores, no conocen la interpretación de los rubros que se presentan en esta declaración fiscal, que es básicamente la que nos da la base para establecer primeramente el monto a repartir y posteriormente vamos a ver cómo se reparte, ¿no? Entonces, es ubicar la utilidad fiscal. Es eso. ¿Cuál es la utilidad fiscal? Como bien comentó el licenciado Avilán, son todos mis ingresos acumulables, o sea, todo por lo que yo tengo la obligación ante la ley de impuestos de la renta para pagar impuestos, menos todos los gastos autorizados y la ley del impuesto de la renta me diga que son válidos. La resta entre estas dos, entre estos dos rubros, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, me va a dar mi utilidad fiscal. ¿Cuándo nos va a dar la utilidad fiscal? Cuando mis ingresos acumulables hayan sido mucho mayores a mis deducciones personales. Dado que la empresa sea al revés, que haya tenido ingresos acumulables, pero haya tenido más deducciones personales autorizadas, pues obviamente nos va a dar una pérdida. Y pues si nosotros no ganamos, pues no tenemos obligación de repartir algo que pues no hay, porque tuvimos una pérdida, ¿no? Sí, y curiosamente muchas empresas siempre están en pérdidas fiscales. ¿Cómo se distribuye esta partición? Estas utilidades se dividen en dos partes: 50% según los días trabajados durante el año y 50% según el salario percibido por cada trabajador. Entonces, ¿qué se hace? Se juntan pues todos los días trabajados, pues los 365, si es que los trabajó el trabajador, y el 50% de ese cálculo se realiza conforme al salario percibido por cada trabajador. Es decir, de que los trabajadores que hayan tenido sueldos más altos van a recibir, en teoría, si es que dependiendo del cálculo que se haga también de los días trabajados, van a recibir una mayor cantidad que un trabajador que tenga un salario menor o de una escala menor. Así es, Alexander. Por eso aquí hay una gran, bueno, es sabido que muchos trabajadores... Bueno, han salido muchas publicaciones en internet y videos donde la gente se queja. ¿Por qué mi compañero fulanito de tal, que hace menos cosas que yo, ganó más utilidades? Ese ha sido el conflicto se ha originado este año. Exactamente, y por eso la importancia de explicarles que, para empezar, cuál es el origen
o cuál es la base para esta repartición. Y segundo, ¿cómo se hace este cálculo? Porque como bien comenta Eliseo Relán, hemos visto varios TikToks o varios comentarios de las personas que se comparan con otro compañero. Y la diferencia es precisamente esto. Recordemos que nosotros vamos a hacer la sumatoria en la primera parte de todos los días laborados de toda la plantilla de trabajadores y vamos a sacar una proporción. Y esa proporción que saquemos la vamos a luego a aplicar a cada trabajador, lo cual quiere decir que a lo mejor yo trabajé de los 365 días, a lo mejor yo nada más trabajé 360 días, porque tuve incapacidad, porque tuve permisos, por cualquier situación. Mis días laborados no son los 365 días, pero a lo mejor el de mi compañera sí es, y a lo mejor la de otra compañera que tuvo un riesgo de trabajo, a lo mejor nada más trabajó 160 días, ¿me explico? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí lo importante que vemos en algunos comentarios, en algunos TikToks de personas, ¿verdad?, que están averiguando sobre la PTU, muchos comentan que por qué sienten que hacen más, que han trabajado más, que han tenido horas extras, por qué no cobraron más que el de al lado, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que por el método de cálculo, ¿verdad?, no es posible que todos reciban lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes sueldos, tienen diferentes funciones, tienen diferentes días laborados. Entonces, si yo tuve una incapacidad que me impidió ir a trabajar y eso baja mi cómputo de días laborados, yo no es lo mismo el que gana un salario mínimo al que gana 2, 3 salarios mínimos. No es lo mismo el que es, por ejemplo, el del área de mantenimiento al área de oficinas. O sea, no hay parámetros de comparación. O sea, realmente la persona de recursos humanos que hace el cálculo de la PTU, de verdad, créanme, no es un trabajo tan sencillo. El planteamiento se ve sencillo, la mecánica se ve sencilla, pero todo depende también de la plantilla de trabajadores que tengas. No es lo mismo hacer una plantilla de cálculo de PTU para una plantilla de 5 o 10 empleados, 100 empleados, 200 empleados, 3,000 empleados, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación, créanme. El rubro de PTU es un rubro que tanto la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la misma normatividad de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen bastante bien cuidada, bien encuadrada. Entonces, es muy poco probable, ¿verdad?, que una persona moral, una persona física que haya tenido utilidad, no la esté repartiendo. Créanme que ya hay candados, inclusive en las declaraciones anuales, en las cuales tú tienes que poner no solamente la PTU en caso de que en ese ejercicio te tocara nuevamente utilidad fiscal, sino que también tienes que relacionar la PTU pagada del ejercicio anterior y la PTU pendiente de pagar. ¿Por qué? Porque hace un momento mencionamos que las empresas tienen la obligación de difundir en medios masivos cuando tienen utilidad. ¿Para qué? Para que las personas que ya no están laborando en la empresa, pero que cumplan el requisito que comentó el licenciado Artilán, que son de mínimo 60 días laborados en la empresa, y si en el ejercicio de referencia tuvieron PTU que se esté repartiendo en este mes de mayo, por ejemplo, pues tienen que cobrarlo. Y más que hay trabajadores o hay sectores que tienen mucha rotación de personal, o sea, gente que entra, gente que sale prácticamente todo el año. Entonces, se vuelve complejo. Se pone complejo. Entonces, para que entiendan que realmente no es algo difícil, no es algo fácil, más bien, de controlar por el área de recursos humanos. Entonces, y esto ya tiene un rubro específico en la declaración anual, porque si yo como persona moral tengo, ejemplo, que es mi primera vez que voy a repartir utilidades, yo le reparto a mi plantilla vigente
de la plantilla que estuvo más de 60 días, que obviamente ya no está conmigo, ¿verdad? A quien yo les aviso en medios masivos, a lo mejor puede ser 10 personas, ¿no? De esas 10 personas, a lo mejor nada más vienen a cobrar 5. Es una PTU que ya pagué, pero me va a faltar la PTU de las otras 5 personas que por alguna razón no se enteraron. Esa PTU yo la tengo que reflejar en mi siguiente declaración anual. O sea, PTU pagada, PTU remanente, y esa PTU remanente hay su procedimiento que no es objeto de este momento, pero que posteriormente entra nuevamente a la PTU de todos para su repartición siguiendo ciertos requisitos, ¿no? Pues es otro punto que no vamos a tocar en este momento. Entonces, para que se den cuenta que es muy difícil que una persona moral o que una persona física con autoridad empresarial que tenga trabajadores que haya tenido utilidad fiscal no esté haciendo este reparto. No puedo decir que la generalización, pero en realidad la persona que incurre en no hacer esa distribución, pues créanme que sí es objeto en un futuro de una revisión por parte de cualquiera de las dos autoridades competentes, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que es obviamente la Secretaría de Hacienda a través de la Secretaría de Administración Tributaria. El SAT. El SAT. Y yo les puedo confirmar que el SAT sí entra a ese rubro. Por ejemplo, las empresas que, una que otra, a lo mejor la mayoría que tienen pérdidas fiscales o que no reportan, que reportan ingresos menores a los que realmente tienen, y luego en una revisión fiscal o una auditoría, el SAT determina que sí tuvo mayores ingresos o que tuvo menores deducciones a las declaradas, le determina pues su base gravable para cobrarle impuestos por un lado, pero también si es que esta empresa tiene trabajadores, también le determina el porcentaje de partición de utilidades que debería repartir. Entonces, una vez que estas empresas tuvieron una resolución, pues probablemente los trabajadores se podrían beneficiar de esa resolución también. Yo recuerdo en antaño, porque me sucedió a mí hace muchos años, que una empresa, en este caso una empresa automotriz, de esos patrones, ¿verdad?, muy marrulleros y pues me da pena decirlo, pero de colegas contadores muy sumisos que negaban y negaron mucho tiempo a sus trabajadores la participación de actividades. Aunque un buen grupo en su momento hizo una demanda colectiva para este reparto de utilidades, pues bueno, por alguna situación pues no terminó dándose, pero es la única que yo en mi vida laboral recuerdo de una mala práctica de esta empresa, que obviamente no sé si posteriormente tuvo alguna situación ante la autoridad fiscal, pero créanme que eso fue en antaño. Eso que me sucedió a mí tiene más de 20 años, me parece. Pero hoy por hoy no sucede. En antaño sí sucedía mucho, pero pues ahorita, hoy por hoy, precisamente la autoridad fiscal sobre todo ha puesto varios candados para que esto pues no se siga dando, ¿no? Y también ahorita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues está muy al pendiente, ¿verdad? En estos meses de mayo y de junio, vigilar que se estén dando estos repartos, ¿no? ¿Por qué digo mayo y junio? Porque las empresas y las personas físicas que tienen la obligación de hacerlo, que deben hacer máximo 60 días posteriores a la fecha en la que debieron presentar la declaración anual en la que se informa la utilidad. En el caso de las personas morales, pues tuvieron la obligación a más tardar el 31 de marzo, que por eso son las que están venciendo ahorita en este mayo, y las personas físicas que tuvieron la obligación de hacerlo al 30 de abril, pues tienen la obligación hasta el 30 o 29 de junio de este año 2026 para hacerlo. Entonces es muy importante que si ustedes tienen dudas, ¿verdad?, y quieren a lo mejor saber si ustedes están en la factibilidad, siempre y cuando la empresa me haya reportado utilidad de repartir, recibir PTU, pues bueno, pueden ustedes acercarse con nosotros
hacernos su inquietud, pero también tenemos que ser honestos que para poder dar un cálculo nosotros exacto, pues tendríamos que contar con esta información, que es una información confidencial. Sí, la declaración de la empresa pues es confidencial. Pues prácticamente no se lo pueden estar dando a cualquier persona. ¿No? Y eso es prácticamente un manejo interno de las empresas y por eso se da mucho que es esa la confianza que se debe hacer de parte de la empresa para la repartición de estas utilidades entre los trabajadores. En este caso, nosotros lo que podemos recomendarte a ti, trabajador, persona, es denunciar si tú crees que no, la empresa tuvo utilidad fiscal mientras estaba haciendo el reparto, denuncia. Obviamente, si es colectivo es mejor, ¿verdad? En ese caso, pues legalmente aquí podríamos apoyarlos en el despacho. Pero si tú eres un trabajador que estás recibiendo, que sí estás recibiendo, que sí ya recibiste una participación de utilidad y tienes dudas si lo era correcto la cantidad que te están dando, pues ahí, vuelvo, te repito, tendríamos nosotros que tener la información suficiente para poder hacer el cálculo y determinarlo. Pero yo te recomiendo que tú acudas a tu área de recursos humanos, que tú acudas a tu área de nóminas y que la verdad, con la mayor educación, ¿verdad? Porque a veces nos gana el enojo, que nos acerquemos a la persona encargada de nóminas, nos acerquemos a la persona encargada de recursos humanos y les solicitemos de la manera más atenta y amable que nos explique, porque no entendemos cómo es el cálculo, si tú tienes duda de que tú recibiste. Y estoy totalmente segura que la persona que ve este área, que es un área muy importante y es una área muy delicada en cualquier empresa, te va a explicar el motivo por el cual tú estás recibiendo la cantidad que estás recibiendo. Y lo importante que tienes que tener en cuenta es lo que te hemos comentado. No compares lo que tú recibes con lo que recibe tu vecino, porque las circunstancias de cada uno pues es diferente, y eso es algo que en este cálculo en particular toma total relevancia para poder realizarlo. Sí, y sería muy complicado que traten de beneficiar a alguien, seguramente sí se da en algunos casos, pero no convendría mucho para la empresa si es que realmente está haciendo cálculos y pagando la participación de las utilidades, que lo haga incorrectamente, porque cuando sea objeto de una revisión por la Secretaría de Trabajo o por el SAT, pues ahí va a salir que la partición fue incorrecta y por lo tanto podría ser acreedor a multas por un lado y por el otro pues obviamente a pagar de nueva cuenta de forma correcta o de la forma en que la autoridad le diga esas utilidades, y pues no le conviene, tendría que hacerlo de la manera más adecuada posible. Así es. Entonces pues eso es todo lo que nosotros podemos comentarte sobre este derecho que todos los trabajadores tienen, constitucional y en leyes laborales, ¿no? Entonces, de todas maneras, estamos como siempre para apoyarles, para sacarles de las dudas que tengan. Pues como siempre les pedimos que compartan nuestro video para que más gente se entere. Que se suscriban, que nos sigan. Que compartan, es correcto, eso es importante para que eso nos apoye a nosotros y nos ayude también a que en base a sus comentarios, dudas y sugerencias, que nosotros vayamos enriqueciendo pues todos y cada uno de los videos que realizamos para todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.